El Aragón vaciado. Que no me quiero ir, por ello digo cantando que se puede vivir aquí, si lo buen broimos fincando. Es momento de coger la mochila, el bastón, las botas o el coche, la moto, lo que queramos, para ir a descubrir uno de los rincones de nuestro Aragón vaciado. Lo hacemos con Sergio Larraga, bienvenido. Hola, muy buenos días. ¿Dónde nos vamos hoy, Sergio? Hoy nos vamos a un sitio un poco paradójico porque vamos a visitar dos localidades que de alguna forma son las dos caras de la misma moneda, de la misma falsa moneda, que es la despoblación. Vamos a un lugar que está habitado, pero que es Aragón vaciado porque ha perdido mucha población, y vamos a otro lugar que solo dista 1 kilómetro de este mismo pueblo, pero que ya está deshabitado. Nos vamos a la provincia de Huesca, nos vamos a la comarca de la Hoya de Huesca, Plana de Huesca, y nos vamos muy, muy cerquita de la capital, hasta el punto que uno de los pueblos que visitamos es un barrio. Está a 12 kilómetros, un barrio rural, está a 12 kilómetros de Huesca. Nos vamos a Apiés, que es el pueblo que sigue habitado, aunque perdió mucha población, y a solo 1 kilómetro un pequeño núcleo que se llama Lienas, que desgraciadamente pues ahora está deshabitado. 1 kilómetro de distancia significa vivir o morir, prácticamente. Y todo esto muy cerca del núcleo de la capital, que quiero decir que a veces la cercanía a un gran núcleo dice, bueno, pues esto puede favorecer. Pues en este caso no fue así. Incluso y para Lienas, absolutamente llama cero. Más la atención eso, ¿no? Que son 15 minutos andando. Es que la cercanía a un núcleo hay veces que tiene un efecto perverso. A veces está bien en el sentido de que, bueno, ahora por ejemplo se está volviendo mucho al pueblo, a localidades cercanas a la capital, porque se trabaja en la capital o en el entorno, pero se vive con la calidad de un pueblo muy bien. Pero en algunos pueblos esto pues no ha ocurrido, pues a lo mejor porque llegó tarde el momento o mil circunstancias, y esto pasó sobre todo con Lienas. Con Apiés ya es otra cosa, pero con Lienas pasó esto. ¿Cómo es demográficamente hablando, bueno, cómo son Apiés y Lienas? Son dos núcleos, empezamos por el que está habitado, que es Apiés. Apiés es el típico núcleo de Aragón vaciado de la comarca de la Hoya de Huesca. Actualmente tiene 93 habitantes. No es un municipio, fue un municipio hasta 1981 y en el 81 se agregó ya dentro del municipio de la ciudad de Huesca, pero no es un municipio, tiene 93 habitantes. Es un barrio rural, lo que es un pueblo, o sea, no es un barrio, es un pueblo, pero es barrio rural de la ciudad de Huesca. La evolución que ha tenido Apiés, pues es efectivamente un perfil de Aragón vaciado clarísimo. Si nos remontamos un siglo atrás, en 1920 o por ahí, Apiés tenía 686 habitantes. Ahora tiene 93. Ha perdido muchísima población, pero bueno, ahí está, 93 habitantes. Si nos remontáramos un poquito más atrás, aún tenía más habitantes, 800 y pico. Pero bueno, fijándonos en el último siglo, la gráfica evolutiva demográfica es el perfil del Aragón vaciado. Pasa de 683 o 686 habitantes a los actuales 93. Pasa de ser en su día un municipio que incluso asumió algún otro pueblo de los alrededores como municipio, a ser ahora dejar de ser municipio en el 81 e incorporarse al municipio de Huesca. Este es el núcleo habitado, 93, pero a solo 1 kilómetro, que además se puede ir en coche por un camino de tierra, pero lo mejor es dejar el coche en Apiés y darse en 10 minuticos, llegas a Lienas. A 1 kilómetro nos encontramos con el núcleo pequeñito de Lienas. Siempre ha sido un núcleo pequeñico, hoy deshabitado. Nos vamos a encontrar, como luego veremos, pues los restos de una iglesia y los restos muy en ruina de lo que fueron 5 grandes casas, 5 casas familiares de ahí. Nunca fue Lienas un núcleo muy poblado. Si nos remontamos a... Falta información, porque ni siquiera Madoz lo nombra solo como una parte de Apiés, pero sí que sabemos que por el siglo 15 o por ahí, pues igual tenía 2 fuegos, es decir, pues a lo mejor 30 habitantes, 40. Sabemos que por el siglo, a mediados del siglo XX tenía unos 50 habitantes, pero en los años 60 se despobló del todo. A finales de los 60, Casa Acín fue la última casa que se cerró y desde entonces pues ya entró en ruina cada vez más, la vegetación se adueñó de todo, se cayeron muchas fachadas, se cayeron prácticamente todos los tejados y desgraciadamente el expolio hizo mucha mella también, siendo solo 5 casas y una iglesia, está todo prácticamente expoliado. Y esta es la foto fija que tenemos hoy de Apiés, en esperanza, digamos, en positivo, y la parte triste es otra cara de la moneda, que es Lienas.
La década de los 60 fue clave en la demografía aragonesa. En todo Aragón, en Huesca se nota mucho, pero vamos, en todo Aragón, en Teruel y en Huesca también es un momento de éxodo urbano, se prima sobre todo los núcleos urbanos por el tema del trabajo, la economía, y eran muchas décadas también de falta de servicios en el medio rural. Y eso, pues quieras que no, acabó pues como ha acabado. Sí que es verdad también que en los años 90 muchos de los que se fueron volvieron al pueblo para una segunda residencia, para arreglar la casa de los abuelos. Pasó en Apiés y pasó en muchos pueblos, pero en Lienas no pudo ser. En Lienas no pudo ser. Y vamos a viajar un poquito en el tiempo ahora. ¿Cómo era la vida allí en los siglos XIX-XX? Vamos a esa fuente que siempre nombramos, que es el Madoz, que nos habla de los pueblos de toda España realmente, ¿eh? Es un diccionario enorme, un montón de tomos, y nos habla pues de cómo era la vida en la segunda mitad del siglo XIX y cómo entran en el siglo XX, más o menos estos pueblos. Y lo primero que llama la atención es que Lienas, como digo, ni aparece como tal. Sí que aparece dentro del espacio de Apiés, aparece como un trocico de monte, como la iglesia que era aneja a la de Apiés, pero no aparece como un núcleo independiente, por decirlo así. Y es que Lienas lo que sí que tenía, estando a 1 kilómetro solo de Apiés, es que todos los servicios los tenía en Apiés. Y eso, pues evidentemente, tiene sus consecuencias. Pero Madoz, por ejemplo, cuando habla de Apiés, dice, tiene 100 casas, o sea, es un núcleo majo. 100 casas es un núcleo majo. Y tiene, entre otras cosas, una escuela de primeras letras a la que asisten entre 40 y 50 niños. O sea, había población infantil. Entre estos 40 o 50 niños, los de Lienas, porque claro, en Lienas no había escuela. Entonces, dice esto, dice que es un pueblo que producía, bueno, típico pueblo de la olla de Huesca. Pues, ¿qué producía? Pues trigo, aceite, cebada, vino, luego veremos también una anécdota con esto del vino, y tenían también algo de ganado, pero no vacuno, sobre todo era ovino, lanar y cabrío. Y al final dice Madoz sobre Apiés 600 almas, es decir, más o menos esos 600 y pico habitantes, 700 que tenía hace un siglo, pero actualmente 93. Esto es lo referido a Apiés, pero como digo, a 1 kilómetro nos encontramos a Lienas con una iglesia que no aparece mucho. Sí que es verdad que en el siglo XV sabemos que tenía 2 fuegos. He encontrado un documento que aparece en Lienas, pero es un documento del siglo XVI. En cambio, Apiés tiene un documento ya del año 1096, tiene 1000 años de historia. Y se nota la iglesia que tiene, que es románica, que es una preciosidad, luego lo veremos. Pero de Lienas sabemos muy poquitas cosas, simplemente que no tenía servicios, que estaba a tiro de piedra de Apiés, y que en el mejor de los momentos pues tendría 50, 60 habitantes hasta que en los años 60 pues se cierra Casacín. Claro, tenía que ser en un momento dado incómodo, ¿no? Tener que desplazarse, aunque sea poco, 1 kilómetro, sí, para poder hacer cualquier otra cosa que no sea vivir e ir a misa. Exactamente. Su economía era de subsistencia, pues agraria y tal. Pero claro, la escuela, el médico, cualquier cosa, como mínimo a Apiés. Pero sí que es verdad que tiene una ventaja, que es 1 kilómetro y es línea recta, y desde Apiés se ve Lienas y desde Lienas a Apiés. Quiero decir que había otros sitios, pues por las zonas, yo qué sé, de Voltaña y por ahí, que a lo mejor eran 3 o 4 kilómetros y había un desnivel que para qué. En fin, que bueno, eso pues que era una facilidad de acceso a la escuela y tal, pues juega a favor y a veces juega en contra. Porque al final dijeron, pues para estar en Lienas nos vamos a Apiés o nos vamos a Huesca. Claro. ¿Y cómo esa vida se ha mantenido al día de hoy? Esa situación económica. ¿Y cómo es hoy Apiés? Apiés, pueblo pequeñico, bueno, barrio rural, barrio de Huesca, pero nos vamos a encontrar un pueblecito. Se llega muy bien en coche, 93 habitantes. Como digo, un pueblo con 1000 años de historia. Es decir, en el año 1097 aparece por ahí un documento que el rey Pedro I de Aragón le dona al abad de Monte Aragón. Monte Aragón siempre está presente por esta zona. Una serie de lugares, entre ellos Apiés, con lo cual se aparece documentado en el 1097, ya existía de antes, 1000 años de historia. Apiés además fue un núcleo, también Lienas, que en la guerra civil fue muy dañado. Pasó con otros pueblos en Aragón, pues fue muy dañado y eso hace que hay una parte de Apiés que es muy bonita, pero está reconstruida, como más o menos reconstruida, como luego veremos. ¿Qué es lo que más nos va a llamar la atención de Apiés? Una plaza donde está el ayuntamiento. Es una plaza porticada, pero está reconstruida.
¿de acuerdo? Porque tuvo mucho sufrimiento durante la Guerra Civil, y el edificio del ayuntamiento es un edificio también muy bonito que imita un poquito esas casas renacentistas aragonesas de 3 plantas que arriba tiene arquillos. No es igual porque está reconstruida y es del siglo XX, después de la guerra, pero es una zona que la han dejado muy mágica. Y en esa misma plaza, que es un espacio, domina la luz, el color blanco, tienen una iglesia espectacular. Iglesia románica preciosa de San Félix del siglo XIII, maravillosa, muy bien restaurada, tuvo reformas, sobre todo la torre después, y es curioso que tenemos fotografías de esta iglesia de la fachada de principios de siglo. Y está un poquito cambiada, porque claro, antes la iglesia pues tenía alguna construcción encima que no se correspondía exactamente con su origen, y todo eso lo tiraron. Pero es una iglesia espectacular, muy muy bonita, que hace en esa plaza porticada, en ese espacio, junto al ayuntamiento y los porches, pues hacen un conjunto muy bonito en Apiés. Además, antes de llegar a Apiés nos vamos a encontrar una cruz de término en la carretera, también muy curioso. Y otra curiosidad de Apiés, al lado del cementerio, nos vamos a encontrar una cruz cubierta, que literalmente es una cruz, bueno, es una cruz de término, por decirlo así, pequeñita, pero que está cubierta pues por una especie de bóveda, cúpula. La cruz cubierta más significativa de Aragón es la cruz cubierta de Aínsa, que es donde se supone que estaba esa encina, que se apareció una cruz encima en forma de milagro al lado de Aínsa, y eso ha pasado al escudo de Aragón. Bueno, pues Apiés tiene su propia cruz cubierta, más pequeñica. Más humilde, al lado del cementerio, pero es una cosa muy curiosa. Y si paseamos por la calle Mayor y bueno, las 2 o 3 calles así que la cruzan, vamos a encontrar también algunas casas muy interesantes con piedra sillar, con algunas portadas muy majas, que son de la arquitectura típica de esta zona de la plana de Huesca y tal. Y también vamos a encontrar, nos va a llamar mucho la atención, un lavadero espectacular, grande, construido, se puede ver, y es ahí, esto está todo junto, al lado, iglesia, ayuntamiento, detrás el lavadero, y ahí empieza el caminico para ir a Lienas. Dejar el coche en Apiés, porque ese camino es transitable, pero es un camino para acceso a fincas, agrícolas y tal, y a lo mejor ir con coche ahí, pues igual molestas a alguien. Entonces vas andando y en 10 minuticos se ve desde lejos Lienas, que ahora nos fijaremos un poquito en ellos. Y de Apiés también quiero destacar que tiene un dance, el dance de Apiés, que está recuperado, y ya sabes lo de los paloteados, incluso con espadas, y tienen un dance pues que lo tienen recuperado, y van pues con las gaitas de boto, con acordeón, con las dulzainas, y hacen, bueno, pues lo tienen como tradición muy a gala, y podéis ver en YouTube, tenéis algunos vídeos del dance de Apiés. Y ahí en el propio Apiés hay una calle que está dedicada, igual que aquí tienen a los héroes del silencio, en Zaragoza, pues en Apiés la tienen a sus danzantes, o al dance, más bien dicho. No, aquí calle y monumento también ahora. Ahora sí, ahora ya le han puesto monumento. ¿Y en Lienas, que se puede ver, o me has comentado que fue víctima del expolio? A ver, Lienas, a veces cuando hemos visitado con Aragón Vaciado un pueblo deshabitado, siempre decimos que hay una sensación un poco contradictoria, ¿no? Una imagen muy bonita, como muy romántica, la montaña, el bosque, los muros de piedra o derruidos, precioso, pero a la vez una herida en el corazón tremenda, porque está muerto, está deshabitado, no hay críos por la calle, te acompaña el silencio, la ruina, te das cuenta pues que vidas durante décadas y décadas pues ya no tiene nada, ningún sentido, y tienes esa sensación pues contradictoria, ¿no? Que es muy bonito de ver, peligroso también, nada de meterse por dentro porque está todo derrumbado y tal, y aparte algunas cosas pueden ser propiedad privada y tal, y eso hay que respetarlo, pero una imagen también muy bonita. Lo que vamos a ver pues es ese Lienas, pues que sería así, seguramente desde su origen. Tiene la iglesia un poquito separada. La iglesia fue restaurada también después de la Guerra Civil, pero actualmente está muy mal también porque se cayó el techo. Los muros laterales soportan bien, pero sin techo mal, si no se opera, y la parte del coro también mal. Entonces, bueno, aunque fue restaurada en los años 60, pues esa iglesia creo que no se volvió a usar además, pero está realmente mal. Y luego, a un lado, muy cerquita también de la iglesia, lo que diríamos el núcleo urbano,
por decirlo así. Se notan 4 o 5 casas agrupadas, 4 grandes casas, pero que están expoliadas. Está todo en ruinas. Destaca Casa Acín, que aún tiene en su fachada algunos sillares con motivos geométricos, pero hay otras fachadas que se ve claramente que han arrancado las dovelas y lo que había ahí. Y la anécdota esa del vino, sin que os metáis, todavía se pueden ver 2 grandes cubas enormes, 2 toneles, pero gigantes, como un coche, que no lo han podido expoliar porque no lo han podido sacar. Pero es mejor no entrar porque tiene su peligro. Y esta es la realidad hoy de Linas, que ojalá se pueda recuperar algo, aunque sea la iglesia y sobre todo, pues lo peor es que todo lo expoliable yo pienso que se expolió. Pero Apiés, por ejemplo, es un pueblo que merece la pena ver por esa iglesia, por ese dance, porque está Linas al lado y está muy cerquita de Huesca. Pues otro destino que anotamos en nuestra agenda de Aragón Vaciado. Sergio Larraga, muchas gracias por estar con nosotros. Que en esta val tan polida ni ripio vieva que presinar para ganarse bien la vida, que sí, que aquí me planto yo, pues entre ovejas y vacas, madera, sierra para un simons, no hay por qué brincar de casa. Cuando vota bella capital, yo me siento en un forao, vindo a la chen correr y chilar, entre formigón armao, que no, que aquí me planto yo, pues los turistas que y plegan en furnos, tiendas, pasios tals, los dixan buenas pesetas.